¿Qué tal? Pues hoy somos entre dos, nomás don Claudio Cuello, Francisco López Vargas, la maestra está en un compromiso y don Freddy Pot está haciendo algo que yo celebro que lo haga, solamente lo tiene la oportunidad una vez al año, y pues esperemos que la pase muy bien. Y pues yo le voy a decir el otro día me preguntaron a mí, oye, ¿tú qué vas? ¿Dónde vas a pasar el grito? Digo, ¿el grito de qué? ¿De la independencia? ¿Cuál? ¿Cuál es? De la dependencia. Oye, es que, y me enfrasco en una discusión con una persona de esas que están así, y empieza a explicarle cosas, pero al final, Claudio, creo que tenemos que entender algo. Tú y yo, de alguna manera, por el tipo de trabajo que hacemos, conocemos lo que es la técnica legislativa, conocemos cuál es el ordenamiento que tiene que cumplir el Senado, la Cámara de Diputados, en el procesamiento de las leyes y de todo este rollo. Conocemos las instancias judiciales y tenemos medianamente clara la idea del poder que tiene la independencia de cada uno de los poderes. Y creo que en este momento lo que estamos viendo es a dos poderes convertidos en uno solo, que se pusieron de acuerdo para eliminar al tercero, que es el que los fiscaliza a ellos. Yo, de alguna forma, me regreso a las épocas en las que empezamos tú en la vida política y yo en la vida periodística, y teníamos un país en el que la única santa palabra era la del señor presidente, y todo el mundo lo hacía, y todo el mundo se plegaba, porque no había medios de comunicación, no había medios de difusión tan extensos, tan amplios, no había comunicaciones en el mundo que transmitieran todo en tiempo real, y creo que esa ausencia de información nos tenía a todos pensando que así funcionaba el mundo. Hoy, cuando sabemos cómo funciona el mundo, pues perdónenme, pero a mí me gustaría que mi país funcionara como funciona el mundo. Imperfecto, mal, bien, en algunas cosas, pero con leyes, ¿no? Con leyes y con sentido común, pero sobre todo privilegiando los derechos humanos y la legalidad de los hechos. Hoy, lo que nos queda claro, desgraciadamente, es que usted va a elegir a jueces y magistrados, sí los va a elegir, los van a llevar para que vote usted, para que anote el nombre, todo lo demás, nada más que hay una pequeña inconveniente. Esos que van a estar sus nombres ahí puestos, ya fueron seleccionados por el gobierno y por la mayoría de los congresos. Del presidente en turno, palomeado por la presidenta. El presidente en turno. Ahora, si usted me dice a mí hoy que tenemos democracia, yo le voy a decir que hoy regresamos a la dictadura blanda, que fingíamos tener democracia. Usted recordará, y fíjate que, ¿sabes qué me recordó este asunto? Que el 14 de septiembre cumplía años de nacimiento Mario Benedetti. Y te acordarás tú de que Mario Benedetti hablaba de que el sur también existe, y estábamos metidos en aquel tema, en los 60s o 70s, de la segregación de los países emergentes, de los países en vías de desarrollo, y estábamos muy enfocados en la Guerra Fría. Sí, en la supremacía de los países millonarios, que esa no ha cambiado radicalmente, se ha modificado, sí, pero no ha cambiado formalmente. Y decía uno, óyeme, pues ¿en qué país vivo yo, no? Y vivíamos en un país donde el presidente podía dar la orden de que mataran estudiantes, de que podían los policías salir vestidos de civil y golpear y matar a estudiantes, de que podían desaparecer a la gente que no estaba de acuerdo con el presidente ni con el gobierno, que los subían a un helicóptero y los tiraban en el mar, fueron épocas muy difíciles, coincidentes en otros países igual, particularmente las dictaduras del sur, pero que pues ejemplos de acciones pues las copiaban para pues también los que estaban de este lado. También, desde luego, hay que entender y hay que reconocer que precisamente esas acciones motivaron cambios muy, muy grandes en la política nacional y también en muchos países de América Hispana.
tú te acordarás cuando en Nicaragua Desde luego. celebramos cuando derrocaron a Somoza. A Somoza cuando llegaron. Cuando llegó Daniel Ortega y instalaron la democracia y la votación en el país, que Somoza había estado en el gobierno desde los años 30, apoyado por los americanos. Pero inmediatamente empezaron también a aplicar su propia fórmula, y obviamente aparecieron los contras, El escándalo de los Irán contras. Sí, Irán contras, pero sí, la verdad es que hasta ahorita pobre Nicaragua. Digo, ya también pobre México, porque estamos por allá, pero pobre Nicaragua. Y decía yo, en mi adolescencia, creo que también en la tuya, a mí pues de alguna manera me guiaba la poesía de Mario Benedetti, con eso enamorábamos muchachas. No, la verdad, leíamos versos, no sabía ni de Mario Benedetti. Leíamos La Tregua, Martín Santomé y Laura Avellaneda. Y yo crecí, un día me cae de casualidad un librito que era de Mafalda. Y a partir de eso me hago adicto a comprar todos los temas de Mafalda. Y en su casa, al día de hoy, hay una enciclopedia de Mafalda y hay un montón de libros de Mafalda y de Quino y todo el rollo. Y así es que nos enterábamos desde el punto de vista de esos escritores, uno en caricaturas y en temas cómicos irónicos y el otro en poesía, de lo que pasaba en Chile, lo que pasaba en Argentina, lo que pasaba en Uruguay, lo que pasaba en Brasil, lo que pasaba en esas dictaduras militares, pues que lo único que querían era tener más poder, y la concentración del poder los hacía mucho más entonces Venezuela llevaba una tranquilidad relativa, sin mayor problema, Perú también, Ecuador igual, no se oían tantas cosas. Y Venezuela es un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, más que las árabes, y usted lo ve hoy a la gente mendigando comida, y es triste, y es deplorable. Fíjese usted que el fin de semana patrio. Pues mira, Mira, querramos o no. Vivimos en México, hay que estar orgullosos de vivir en este país, pero hay días en lo que dices tú, si no entendemos el costo de nuestra libertad, ¿para qué la queremos? Definitivamente, pero hay una cosa, o sea, yo celebro la patria a mi manera, a mi gusto, porque sé que tengo patria, porque la quiero y la aprecio. Y lo mismo debemos de pensar, de ser, no porque me lo diga, no porque el gobierno nacional, el gobierno federal, conmemore con el grito vale sorbete. Que el desfile tampoco. Ya, simplemente tenemos una fecha que conmemorar y la hacemos. Nos permite inclusive conocer nuevos episodios de la historia nacional de esa época de la independencia, y que no la conocíamos en muchos casos. Muchas críticas, fíjate que leí muchas críticas a Miguel Hidalgo, ya las había leído con anterioridad. Y las hijas que tenía Miguel Hidalgo. Pues en realidad Miguel Hidalgo no convoca la independencia de México. No. Convoca a adherirnos al rey, siguiendo en defensa de Felipe II. Una cosa así, sí. La cosa está en que la lucha era básicamente entre españoles nacidos en México y los nacidos en España, que venían pues Pero ¿quién escribe la historia, Claudio? Siempre la historia la escribe el vencedor. Eso lo sabemos. Sin embargo, quedan allá cartas, relatos, muchas anécdotas de boca en boca, que al final de cuentas llega alguien y las recaba, las escribe, las retoma y nos permite ir conociendo un poquito más de lo más cercano a lo que ocurrió en ese entonces, y en cualquier época de la que hablemos. Siempre tenemos allá algo que se sale de la historia oficial, entre comillas, la que nos enseñan los libros. Y fíjate que yo, por ejemplo, veía una entrevista de esa señora Aramuro Zavala, que es la dueña de Modelo, una de las 5 personas más ricas de este país, y donde contaba cómo llega su familia de España huyendo de ahí de los temas en España,
y cómo se establecen en México y cómo les va bien en México. Y ella habla de que en algún momento del consorcio, creo que cuando venden el consorcio, todo el rollo, tenían que pagar un impuesto, y la hermana y ella se sientan a platicar, y el contador les dice, pero podemos evadir ese pago de impuesto, podemos hacer esto y esto y esto y esto, y esto legalmente es factible hacer esto. Y mi hermana y yo nos sentamos y le dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y mi hermana y yo acordamos hacer lo correcto. Le dijimos al contador, no, paga los impuestos. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Si bien es cierto que legalmente podemos no pagarlos, le debemos tanto a este país, que esa puede ser nuestra contribución en nombre de mi padre, en nombre de mi abuelo, que hicieron la fortuna que tienen gracias a México. Pero hay gente que no tiene esa gratitud con México. Pero hay que entender esto. Yo tampoco, si bien leí esa entrevista, tampoco quiere decir que si tu especialista en la materia, que tu asesor está diciendo, no es evadir en este aspecto, porque al final de cuentas te está aplicando un derecho que también está en la misma miseria fiscal o lo que como se llame. Entonces, eso, todo lo que es legal no es evasión. No, claro. No, y ella lo decía. O sea, es que a la hora de manejarlo como lo planteó, me dejó así descuadrado. Digo, evadir es simple y sencillamente buscar las formas ilegales para no pagar lo que te obliga la ley. Que es lo que en buena parte lo que discute Salinas Pliego, ¿no? Que él tiene derecho a pagar lo correcto. Pero el tema al final, Claudio, es que a mí me daría mucho gusto que la gente entendiera que esa reforma al Poder Judicial no es una reforma para traernos justicia a los mexicanos. No, definitivamente. No se equivoquen. Si fuera esa la intención, hubieran empezado por los ministerios públicos, por las fiscalías, por las policías municipales, por las policías estatales. Es que son otras leyes. Y depende de otra gente. Entonces, aquí lo que estamos viendo, por desgracia, y sé que es muy complicado resumirle en un programa todo lo que pasó este fin de semana largo, pero no solamente vimos la instalación de la precampaña de Andrés Manuel López, el hijo del presidente, Andy López Beltrán, sino que además vimos que hay una consumación del poder transaccional. Y mucha gente me dirá a mí, oye, ¿por qué estás criticando? No lo espéreme. En Campeche, trabajaba yo en Campeche, y me tocó ver el cambio de gobierno en el 2003. Y en algún momento el candidato del PRI al gobierno del estado se acerca un día a la televisora en la que yo trabajaba, iba a que lo entrevistaran, y me jala aparte y me dice, ¿por qué no me apoyas? Y le dije, por una simple y sencilla razón, porque eres la continuidad del que se está yendo. Y tú, le dije, no vas a hacer nada diferente a lo que el otro hizo. Y si lo que tu asesor hizo yo lo considero mal y que no nos benefició, pues no te puedo dar a ti el apoyo. Y me dice, sí, lo hablas porque te persiguieron políticamente, eso no va a pasar en mi gobierno. Y en su gobierno me persiguieron políticamente también, pero le voy a contar porque la historia vale la pena, no porque sea yo, sino por lo que nos demuestra al final del día.